Muy buenas noches, oficialmente, amigos de Paraterrestres. Les habla Pablo Sierra y, como siempre, me acompaña mi amigo y colaborador Carlos Delgado, que estamos introduciendo, como ustedes muy bien saben, a Héctor Jusino en esta serie de lecciones que nos está proveyendo el señor Héctor Jusino, que se llama Ufología 101. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Pablo. Me encuentro muy bien y le quiero dar las gracias por darme la oportunidad nuevamente de comunicarle al mundo de habla hispana algunas de las cuestiones serias y de las cuestiones verificables del mundo de la ufología. Me gustaría hacer un momentito un recuento de lo que se ha hablado. En las últimas seis capítulos hablamos de cómo empezó todo esto de la ufología, cuáles programas el gobierno y las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos ha tenido, y cómo durante el tiempo que va pasando se va viendo que hay como tres vertientes que están corriendo a la misma vez. Que una es el gobierno con las Fuerzas Armadas, otras son las compañías privadas que empiezan a envolverse buscando la tecnología, y la otra es una vertiente de los alemanes. Y al final de la última charla terminamos hablando de cómo el proyecto Blue Book había cerrado y qué era lo que estaba haciendo al final, que lo único que estaba haciendo era presentando los casos que había resuelto y tapando los casos que no podía resolver, y los casos que eran bien fuertes ni siquiera a Blue Book llegaban, que aparentemente había un programa que desde el principio había estado corriendo, que hasta el día de hoy yo desconozco los nombres. Los programas que yo conozco son los programas que hemos podido saber a través del Freedom of Information Act y los documentos que hemos conseguido. Podemos hablar de esos proyectos, pero aparentemente por detrás de esos proyectos siempre había habido otros proyectos, o ha habido un proyecto que nunca ha cambiado de nombre. Eso lo desconocemos. Ahora, en el 1969 se cierra el proyecto Blue Book, y por los próximos 50 años, supuestamente, las Fuerzas Armadas no están envueltas en este fenómeno. Le dicen a la gente pues que no tienen ningún interés y que no tienen nada que buscar en ese fenómeno, que eso mayormente pues es imaginación de la gente y malas interpretaciones, etcétera. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes, a Carlos y a Pablo. Durante esos 50 años, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo nosotros nos llegamos a enterar de lo que está ocurriendo, en sus opiniones? Bueno, me atrevo a decir, Héctor, que en ese transcurso de tiempo lo único que se sabe, y no hay documentos básicamente oficiales, son personas que salieron a la luz denunciando este asunto. Esporádicamente se escuchaban de personas que hablaban sobre el asunto, pero nada más. Exacto, eso es correcto. Nos empezamos a nutrir de diferentes vertientes. Mayormente nos empezamos a nutrir de las personas que continuaban viendo cosas allá afuera. Estaban viendo luces, estaban viendo naves, empiezan a reportar aliens, o sea, extraterrestres, aterrizando y saliendo de las naves, y más tarde empieza una ola en donde la gente empieza a reportar que se los están llevando las naves. Y de donde estamos recogiendo la información mayormente es de grupos que se han formado fuera del gobierno, fuera de las Fuerzas Armadas, como MUFON, que se forma, CUFOS y otras organizaciones que se forman en los Estados Unidos, al igual que alrededor del mundo, se empiezan a formar organizaciones civiles. Ahora, estas organizaciones lo que están reportando es lo que la gente ve. Y la mayor parte de esas cosas no se pueden constatar. Los reportes que la gente hace en los diferentes casos
Son cosas que no se pueden constatar. Y entonces, ¿cómo podemos nosotros asegurar y decir hoy en día, en el 2018, de que sí, de que el gobierno estaba envuelto todo el tiempo, de que había programas en esos 50 años y de que pasaron un montón de cosas que algunas de ellas van a sonar fantásticas, pero que son comprobables porque existen documentos en donde confirman a gran escala lo que estas personas empiezan a decir, que es de lo que quiero hablar esta noche y que vamos a continuar hablando por una serie de capítulos, que son personas que hacen confidencias, whistleblowers, como le dicen en inglés. Empiezan a salir unas personas, como por ejemplo, para ese tiempo, el primero que sale, que no voy a hablar mucho de él porque es bien conocido, los que están interesados en el tema lo han oído miles de veces, que es Jesse Marcel. Yo no he tocado el tema de Roswell en las discusiones porque el tema de Roswell se ha tocado tanto que la mayor parte de las personas conocen los rasgos mayores. Y saben que Jesse Marcel pues fue el primer, podríamos considerar el primer whistleblower, que es el primero que viene y dice, no, allí había una nave, allí habían unos cuerpos. Y hasta el día que murió, siguió diciendo que había una nave y que había unos cuerpos allí, que el gobierno estaba tapando eso. Y Jesse Marcel era un mayor de la Fuerza Aérea. Y nunca se le removió de la Fuerza Aérea, se retiró, aunque lo empujaron para que no pudiera coger más rango y lo trataron de renegar, de relegarlo a cuestiones que no tuvieran mucha importancia. Logró retirarse. Pero como les había dicho anteriormente, después del panel Robertson, se empieza a hacer una represión en donde a los mismos militares, si se hablaba del tema sin autorización, como mencioné anteriormente, se pasó una regulación que se podían coger hasta 10 años de cárcel. Pero eso no paró a unos militares a hablar y hacer confidencia de lo que estaba pasando. Entre ellos, algunos militares que puedo hablar del tiempo, sería Donald Keyhoe, que Donald Keyhoe fue uno de los que participó en Blue Book y una vez se salió de las Fuerzas Armadas, organizó uno de estos grupos civiles y empezó a escribir libros y a dar charlas y a hablar en el Congreso abiertamente de lo que estaba pasando dentro del Congreso y de lo que le estaba pasando a la gente afuera y cómo el gobierno estaba tapándolo. Y esa es una de las fuentes que empezamos a recibir información. También para ese tiempo aparece Allen Hynek, que había sido parte de la desinformación anteriormente. Sale del programa de Blue Book, sale de trabajar del gobierno y crea a CUFOS, que es un grupo de investigadores que muchos de ellos son ex militares de alto rango, que son científicos, y empieza él a hablar de que la Fuerza Aérea le había dicho a él que dijera esto y esto y esto, pero que la verdad era otra. Ese es uno de los importantes que hay que hablar en términos de los whistleblowers. También aparecen unos whistleblowers para aquel tiempo como James McDonald. James McDonald era un científico y como más tarde yo espero poder explicar, fue un científico que bajo presiones del gobierno se suicidó. Era un científico que trabajaba con estas cosas y estaba hablando cosas de adentro y se suicidó. Al igual que eso aparece James McDonald, James Forrestal. James Forrestal era un oficial del gobierno que tenía que ver con la defensa nacional. Y hasta donde entendemos, Forrestal lo asesinaron. Forrestal cayó supuestamente en una depresión. Lo ponen en un hospital y lo empujan de una ventana y lo matan. Y se dice que la razón por qué matar a Forrestal era porque él iba a hacer disclosure. Lo que todo el mundo estaba pidiendo en aquel tiempo, que se está pidiendo ahora. Lo que está pasando ahora no es la primera vez que pasa. Han habido ciclos en donde se ha tratado de hacer lo mismo para que el gobierno abra las puertas y hable, y poco a poco les vamos a explicar a ustedes por qué es que no se ha hecho el disclosure y lo peligroso de hacer el disclosure.
y personas que han tratado de hacer disclosure, qué es lo que les ha pasado. Y otras cosas más. Entre ellos, cuando llegamos a donde James Forrestal, me gustaría mencionar al señor William Mills Tompkins, que este señor, del 1942 al 1945, está trabajando en el sistema de inteligencia como ingeniero para la Fuerza Naval. El trabajo que le dan a Tompkins en ese tiempo es que diseñe, entre otras cosas, una flota de combate para pelear fuera de la atmósfera. A mí, no sé si a ustedes les suenan las campanitas, pero hace menos de un mes que el presidente de los Estados Unidos estaba hablando de hacer un sexto ejército con una flota para pelear fuera de la atmósfera. Bueno, pues esto empieza en realidad en los años 50, en los años 40, en los años 50. William Tompkins había sido un muchachito con una habilidad extraordinaria, y cuando era teenager él había diseñado unos barcos en base a lo que él había visto en San Diego en una vez que el papá de él lo llevó a unos barcos del Navy, de la Marina, y él tenía una memoria fotográfica y diseñó todos los barcos que él había visto al detalle. Mucha gente se impresionó con lo que él había hecho y le pidieron que si podía poner los barcos a exhibir en una tienda. ¿Qué pasa? Que la Marina pasó por la tienda y los vio y pensaron que el papá de él era un espía. Y fueron a arrestar al papá, pero después que todo se dio a la luz, se dieron cuenta que era que Tompkins tenía una habilidad especial y que había diseñado los barquitos que él había hecho, los modelos, a tal detalle que estaba enseñando armas secretas y cuestiones de seguridad nacional que no se debían enseñar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que le dicen a Tompkins que cuando él llegue a edad para estar en las Fuerzas Armadas, que lo querían reclutar, que se viniera a trabajar con las Fuerzas Armadas. Y él así lo hace. Y al principio lo ponen a diseñar, pero no lo ponen a diseñar barcos. Lo ponen a diseñar naves que vuelen fuera de la Tierra. Entonces, del 1942 al 1945, Tompkins está trabajando con el servicio de inteligencia que está dentro de las fuerzas de los nazis en Alemania. Y a través de estos espías, Tompkins nos informa que los Estados Unidos se entera que los alemanes, los nazis, estaban trabajando con una raza de extraterrestres. Esto no lo digo yo, lo dice el señor Tompkins. El señor Tompkins es verificable en sus posiciones. Trabajó con muchas de las compañías como Lockheed, Douglas Aircraft, TRW, trabajó con el Navy, trabajó el pedigrí de él, el resumen de él se coge como 3 o 4 páginas. Todo lo que se habla de él, chequea, hay documentación de él, y todas las organizaciones que él estuvo son prestigiosas, como por ejemplo, él trabajó en el proyecto Saturn con NASA y trabajó en el proyecto Apolo con NASA, entre las cosas que hizo. O sea, que esto es una persona seria, reconocida dentro de la NASA, reconocida dentro del gobierno, de alto calibre. ¿Qué nos dice a nosotros antes de morir? Él murió el 21 de agosto del 2017, el año pasado, a la edad de 94 años. Él dejó unos libros escritos y dejó unos videos de entrevistas en donde él nos dice de adentro que era lo que estaba pasando en aquel tiempo. Que vuelvo y les repito que esto es una confirmación más de que había una de las vertientes que estaba saliendo de lo que estaba ocurriendo en la Segunda Guerra Mundial, era con los alemanes nazis. Y lo que Tompkins nos dice es que los nazis eran la única raza
el único país en el mundo que había tenido contacto con extraterrestres y que estaban trabajando extraterrestres con ellos, con los nazis. Esto lo dice Tompkins. Y después nos explica Tompkins, que yo espero explicarlo poco a poco en detalle, cómo fue que pasó lo que todo el mundo ha hablado por muchos sitios, pero que nadie sabe de dónde viene ni para dónde va. Mucha gente ha oído hablar de los Hannibal, mucha gente ha oído hablar de los nazis y Antártica, pero casi nadie sabe qué fue lo que pasó en realidad ahí. Tompkins nos dice a nosotros hasta de qué material estaban hechos esos platillos voladores que hicieron los alemanes, que yo más tarde lo voy a explicar. También nos dice qué es lo que pasa al final en Antártica, de por qué es que no se encuentran las bases en Antártica, porque es una pregunta que mucha gente hace, dice, bueno, si es verdad que los norteamericanos fueron a Antártica con el general Byrd, perdón, con el almirante Byrd, y que fueron atacados con unos platillos voladores, ¿dónde están esos platillos voladores? ¿Dónde están esas bases? ¿Por qué no las encuentran? Bueno, según Tompkins nos revela, al final de la guerra, el liderato alto de la Fuerza Aérea y del Navy sacaron toda la tecnología más avanzada que tenían, que podían llevarse, se las llevaron a la Antártica, donde los nazis tenían una base. Ahora, esa base era una base en donde operaban los extraterrestres, los supuestos extraterrestres nórdicos que estaban ayudando a los nazis y los nazis. Pero aparentemente hay otra base nórdica, pero que está debajo del agua. Y una vez los nazis traen todo eso a la Antártica, esas naves de esos nórdicos que no estaban marcadas, no eran hechas por los humanos aquí, no tenían la suástica, no tenían la cruz del ejército nazi. Esas naves salen y destruyen la base. Y destruyen la base y matan a todos los que están ahí. Nórdicos, hasta donde yo tengo entendido, nórdicos y humanos completos. Destruyen eso y por eso hoy en día no hay ninguna base allí, porque fue destruida según nos dice Tompkins, destruida por los nórdicos y que los nórdicos se fueron. Ahora, sabemos que hoy en día la influencia de los nazis continúa. Como les quiero refrescar la mente, sabemos que el 1 de enero del año que viene sale una nave para hacer estudios bien profundos, lo más profundo que se ha hecho hasta ahora del universo, y que se llama la nave el Ultima Thule. Y como les expliqué anteriormente, el Thule había sido la organización alemana esotérica que había puesto a Hitler en el poder prácticamente, y que ahí habían científicos que estaban trabajando con los nazis en cuestiones esotéricas, pero también estaban trabajando con estos nórdicos en el programa espacial de los nazis. ¿Qué pasa? Que Tompkins más tarde nos dice que esos nórdicos terminan trabajando aquí en los Estados Unidos. Mucha gente ha oído de que, sí, los norteamericanos y los aliens trabajan juntos. Pero nadie te dice de dónde salió esa información y con quién estaban trabajando. Pues yo les voy a decir ahora mismo que el señor Tompkins nos dice que con él trabajaban nórdicos y que lo ayudaban a diseñar la flota que el presidente de los Estados Unidos hoy en día está planeando crearla en el sexto ejército. Tompkins nos dice que ya la flota estaba operacional en los años 60. O sea, esto es una aseveración lo que voy a hacer ahora. Yo no dudaría que ya esa flota desde los años 60 está volando fuera de la estratosfera y que están yendo a la luna, que vienen para acá, que velan los intereses norteamericanos en términos de satélites, etcétera, etcétera. El presidente de los Estados Unidos habló bien seguro de que los rusos le dijeron, nosotros te vamos a romper todos los satélites, eso, y él habló bien seguro, como quien dice, trata, porque ya nosotros estamos listos.
y además de eso vamos a hacer un ejército para bregar allá arriba, y firmó unos papeles para convertir la luna en una, como lo dijo él en sus propias palabras, en una estación de gasolina. ¿Para quién es esa estación de gasolina? Si no es para una flota de combatientes que ya está allá afuera. Eso es una cosa que yo me pregunto y me digo a mí mismo que lo más probable, esta flota, en base a lo que dice Tompkins, ya estaba funcionando. Entre las personas que Tompkins trabajó con él fue con Von Braun, por ejemplo, que estaba en el programa de Paperclip, que era un nazi que venía de esos antecedentes. Aquí es vemos una fotografía del señor Tompkins enseñando un documento. No sé cuál documento es, pero los documentos del señor Tompkins han sido verificados, da la casualidad, por otro ingeniero que trabajaba en esos proyectos, que el trabajo de ese ingeniero era tratar de desarrollar sistemas de propulsión en base a las naves alienígenas. Y el nombre de él era Robert M. Wood. Él era un físico y era ingeniero graduado de la Universidad de Cornell, en donde Stan Freeman estudió y se conocían, Stanton Freeman. Y él habla muy bien que Stanton Freeman estaba muy bien catalogado como ingeniero, y que ellos se llegan a conocer porque tienen un interés en recibir documentación del gobierno en términos de esta cuestión de los UFO. Pero es en los años donde no hay programa, supuestamente. Y es en los años donde el gobierno no está haciendo nada ni tiene ningún interés. Pero tiene ingenieros trabajando en eso. Tienen gente diseñando naves para eso. Y tienen aliens trabajando con ellos. Y si usted quería saber de dónde vienen esas fuentes, pues mire, le estoy dando ahora mismo el nombre de la persona. Ustedes pueden buscar en el internet y en cualquier manera que ustedes quieran encontrar al señor William Tompkins. Él ha escrito unos libros. Hay unos cosas en el internet que usted las puede oír de la boca de él. Una persona de alto calibre, donde le dice que yo creo que esa es la primera persona que dice específicamente que habían nórdicos trabajando con él, que eran extraterrestres. Y él hasta hace chistes, habla de que una de las personas era una mujer bien bonita y que a él le gustaba, que él estaba medio enamorado de ella porque era bien bonita. También Tompkins nos habla de lo que les hablé anteriormente, del Brill, de la organización del Brill. Nos habla de ORSIC, que eso es una buena fuente para comprobar de que ORSIC sí existió, que el servicio de inteligencia norteamericano estaba persiguiendo información de ORSIC. Ella existió, comprobado, hay documentación de que ella existió en los documentos de los Estados Unidos. Y el señor Tompkins comprueba de que el Brill hizo unas naves también. Y entonces, pues, vemos aquí ya el señor Tompkins, una persona muy seria, de un calibre muy alto, diciendo unas cosas que parecen fantásticas, pero que él no es la única persona que habla de eso. Más tarde, bueno, antes de que Tompkins haga sus revelaciones, aparece que yo lo he mencionado anteriormente, aparece un periodista polaco de Polonia que dice que había encontrado parte de las documentaciones de los diseños de los Honeywood. Pues ya hay dos personas serias, de calibre, de que se pueden constatar sus posiciones en el mundo como serias, enseñando que ORSIC existía, que el Brill existía, que los Honeywood existieron, que las naves del Brill existieron, y constatando que todas estas cosas pasaron. ¿Ves? Y a medida que va pasando el tiempo, empiezan a salir un montón de personas de calibre a decir qué es lo que está pasando adentro, como por ejemplo John Lear, Bob Lazar, que a Bob Lazar pues mucha gente lo considera que lo que hacía era mintiendo, pero que últimamente muchas de las cosas que Bob Lazar se han comprobado ser ciertas
como por ejemplo él hablaba de un elemento químico, que en aquel momento decían que era imposible porque ese elemento no existía, pero hoy en día ese elemento existe. Y otras cosas que Bob Lazar ha dicho, pues se han comprobado como ciertas. Y John Lear, que es una de las personas más respetables como whistleblower, respalda a Bob Lazar en las cosas que Bob Lazar dice. Aparece Robert Dean, que es era un sargento mayor del ejército, era el sargento mayor de una cosa que se llama SHAPE, de una organización militar en Europa, que tiene que ver con el Comando de Europa, y él bregaba en el servicio de inteligencia y bregaba con documentación que tenía que ver con la recuperación de naves caídas, de cuerpos alienígenas recuperados, etcétera, etcétera. Larry Warren, Donald Keyhoe, Allen Hynek, que lo mencioné ya, McDonald, Gordon Cooper, el astronauta. Gordon Cooper nos habla de que él vio una nave aterrizar en una base norteamericana, en donde estaba el presidente de los Estados Unidos, presente en una reunión. De eso vamos a hablar más tarde. Está el señor Edgar Mitchell, que paz descanse, que era astronauta también, que hizo organizaciones para investigar a los alienígenas y para investigar el efecto que los alienígenas tenían en la conciencia de los seres humanos, que eso todavía está corriendo. Y aquí en Paraterrestre vamos a tener una entrevista con una persona que escribió un capítulo de un libro de la organización fundada por Edgar Mitchell, que tiene que ver con nada más y nada menos que cuestiones de los alienígenas. Y esa entrevista la vamos a tener bien pronto. Manténgase en alerta. Es una entrevista con un norteamericano que tiene conocimiento directo de estos escritos, porque él escribió uno de los capítulos de ese libro. También aparece el doctor John Mack, que empieza a hablar del montón de gente que le está diciendo a ellos que están teniendo unas experiencias de abducción. Y John Mack muere en Inglaterra arrollado por un automóvil de una manera misteriosa, que creen que fue asesinado. Y entonces entre los whistleblowers también aparece uno que no es norteamericano, sino brasileño, de apellido Holanda. Orange Holanda. Es un capitán del ejército de Brasil. Allí en Brasil hay un caso bien fuerte, bien interesante, donde murieron civiles en Colares. Algunos de ustedes deben haber oído el caso. Podemos hablar de ese caso más profundamente en otra publicación. Pero envían a este señor, que tiene un rango de capitán con las Fuerzas Armadas en Brasil, a investigar esto. Y para hacerle la historia corta, él termina con un implante, los aliens le hacen una abducción, termina con un implante en un brazo, y Holanda termina suicidándose. Y esos son algunos por encima. Sí, también tenemos a Edgar Rothschild Fouché, que es el primer ingeniero que empieza a hablar de que él tiene información de adentro de cómo es que trabaja el sistema de propulsión del llamado TRB-3, que son los triángulos negros que se ven por ahí, y él explica al detalle cómo trabaja el sistema de propulsión, dónde los hacen, quiénes están envueltos en la producción de eso. Y él explica que es tecnología de los nazis, aliens y norteamericanas. Él lo explica en 1996. Un ingeniero que hoy en día todavía está vivo y que tiene sus credenciales muy claras. Aparece también Philip Corso, que escribe unos libros, que había sido un coronel de las Fuerzas Armadas, y que alega él, mucha gente tiene que haber oído a Philip Corso, él alega haber manejado cosas de Roswell, material de Roswell, y que él alega que mucha de la tecnología que se sacó de Roswell se pasó a la tecnología para uso diario y para uso militar. Está Clifford Stone, que es otro militar que alega haber trabajado, y que sus credenciales aparecen limpias, haber trabajado dentro del ejército en un programa oscuro, en donde él aparecía en el ejército con un trabajo, pero que hacía otro.
y el trabajo de él era ir a bregar con las naves que se caían, que recogieron muchos cuerpos y que muchos de ellos los recogieron vivos, y a él lo tenían en el programa porque él tenía una habilidad psíquica y se podía comunicar, los podía oír con ellos psíquicamente. Y aparece también el señor Richard Doty, que había sido un agente de AFOSI de la Fuerza Aérea, era un agente secreto. El trabajo de él era hacer desinformación y confundir a la gente, ridiculizar a la gente que bregara con el tema dentro y fuera de las Fuerzas Armadas. Y él, después que sale de las Fuerzas Armadas, da a revelar cuál era el trabajo de él y explica bien lo que pasó con un señor que se llamaba de apellido Berkowitz, que fue un oficial de las Fuerzas Armadas que una vez se salió de las Fuerzas Armadas, se involucró en unas cuestiones de aliens, y Richard Doty lo llevó a la locura y él murió en un asilo psiquiátrico. Así era como estaba trabajando en esos tiempos, estaba trabajando el gobierno, que ellos estaban desde, si te tenían que eliminar y te tenían que matar, te mataban, hasta volverte loco. O sea, el proyecto Robertson no era solamente ridiculizar esto, era hacer lo que fuera posible por taparlo. Y durante esos tiempos de represión aparecieron estos whistleblowers. Ahora, más tarde, aparecieron otros whistleblowers, que el último que podemos hablar es Luis Elizondo, con el proyecto de Bigelow, que supuestamente empieza en el 2008 y se acaba en el 2012, pero que no había, el gobierno decía que no había ningún proyecto, que no tenía ningún interés y que eso no se le estaba haciendo ningún tipo de trabajo, sin dándosele ningún dinero, y que nadie estaba bregando con eso. Y vamos viendo que en los últimos 50 años han salido un sinnúmero de personas con documentación, un sinnúmero de personas con mejores credenciales que Luis Elizondo, con muchas mejores credenciales que Luis Elizondo, diciendo que esto era verdad y lo que estaba pasando, pero el sistema de desinformación, etcétera, etcétera, lo fue amapuchando al nivel que la mayor parte de las personas ni siquiera saben quién estas personas son. Héctor, te hago una breve pregunta. ¿Cuál ha sido la motivación, en tu opinión, de estos confidentes, estos denunciantes? ¿Qué los motivó a ellos a hablar? Yo estoy seguro que ha habido una multiplicidad de razones para cada uno de ellos, pero ¿cuál fue la razón o el común denominador, digamos, para que ellos hablaran, se atrevieran a hablar? Hasta donde yo tengo entendido, la mayor parte de los whistleblowers han hablado porque ellos sienten que es un derecho del pueblo norteamericano y del mundo de saber la verdad de esto. Que es un derecho de todo el mundo, que todo el mundo debe saberlo, que no se debe ocultar. Ahora, hemos hablado anteriormente en charlas nosotros de cuáles son los efectos de divulgar toda esta información y quién sería la única persona que la gente le creería. Porque vuelvo y les repito, yo he hablado de 23 personas de alto rango, de alto calibre, de unas cualificaciones intachables, que han hablado y han dicho la verdad, y la gente no las ha creído. La mayor parte de la gente no lo ha creído. Y sí, hay un montón de cosas que ellos dicen que suenan fantásticas. Como si yo le hubiera dicho el año pasado que Tompkins había diseñado unas naves para pelear fuera de la estratosfera. Lo más probable me decían, pero ¿y tú le vas a creer a ese tipo? Ahora, lo dijo el presidente hace un mes atrás y ahora sí se lo tienen que creer, porque lo dijo el presidente de los Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que todo el mundo ha estado haciendo presión a través de los años porque ellos entienden que lo que está ocurriendo es de peligro y que el resto de la población y de los Estados Unidos debe saber lo que está pasando. Ahora, hemos visto que se ha empezado a limpiar la imagen de todo esto, de que son nuestros amigos, de que vienen a ayudarnos. Hay gente que dice que son divinos, hay gente que dice que son angélicos, hay gente que atestan de que se les hicieron curaciones. Pero yo no voy a entrar en esos casos porque esos casos no se pueden constatar. Esos casos son personas que hacen el cuento de su experiencia, pero no tienen ninguna prueba, simplemente su boca. Yo no estoy diciendo que están mintiendo, pero yo no los puedo constatar.
Ahora sí hay casos donde están documentados por medio de esta gente que les he mencionado, donde se puede constatar la existencia y el peligro que trae esto, como es el caso de Colares en Brasil, en donde hay personas que mueren, donde hay naves que yo no sé si son extraterrestres o eran terrestres, que disparan rayos a personas y las matan en Brasil. Y la gente ya no habla de eso. Y entonces hay muchas personas allá afuera, muchos de ellos que tienen que ver con desinformación, poniendo la cara de que este fenómeno, si existe, son buenos, que todos ellos son buenos. Yo difiero de eso. Yo difiero de esa opinión porque la data enseña otra cosa. La data que se puede constatar enseña otra cosa. Si fuera algo bueno, ¿por qué lo iban a tapar? Héctor, te voy a hacer una pregunta. De lo que tú has podido conocer de William Tompkins y lo que has estado estudiando acerca de él y lo que has descubierto, ¿él ha hablado sobre razas extraterrestres literalmente? Eso es correcto, eso es correcto. Yo me estoy limitando un poco a hablar de ciertas cosas porque honestamente, para las personas que no están completamente educadas en este fenómeno y en esta cuestión de los aliens y de los UFOs, van a sonar tan y tan fantásticas que van a pensar que yo estoy mintiendo o que yo estoy loco o que estoy hablando ridiculeces. Pues hay muchas cosas que ellos han dicho que yo me estoy limitando a hablar. Ahora, el señor Tompkins habló también de la raza de los reptiles, por ejemplo, de los draconianos, por ejemplo, que mucha gente se pregunta, tú los oyes por ahí la gente, los metafisicistas hablando de los draconianos, de esto y lo otro, ¿de dónde salió toda esa información? Y tú nunca encuentras de dónde sale, porque esos metafisicistas no te saben decir. Ahora, William Tompkins nos habla de ello. Y como vuelvo y digo, una persona de un récord intachable, de un pedigrí increíble, de una experiencia inigualable. Y a medida que vayamos hablando de esto y vayamos profundizando, vamos a ver que habían unas cosas más profundas que lo que el gobierno estaba hablando. Y que hoy en día, casi 80 años después, si yo las digo ahora mismo, al frente de esta pantalla, no me las van a creer porque suenan fantásticas. Suenan fantásticas. Yo lo que quiero hacer es repetir las palabras que ellos han dicho. Yo no quiero decir mis palabras, sino que pasar lo que ellos hayan dicho a través de mí para que las personas vean que esto no es fantástico, que esto es cierto, que esto es como si te lo dijera el presidente de los Estados Unidos, que son cosas serias y que por muchas razones se vienen ocultando, como por ejemplo lo que usted acaba de traer aquí de diferentes razas. Muchas de estas razas, como eso de los reptilianos, pues parecen como unos lagartijos, una cuestión así, suena fantástico, y que aquí viven debajo de la tierra, y qué sé yo, pero hay que ver cuánta de esa información es correcta, porque hay mucha gente hablando de eso, pero muchos de ellos no saben ni siquiera de dónde viene la información. Ahora, yo voy a hablar de lo que Tompkins dijo que se puede constatar, que salió de su propia boca, que está en muchos videos, que se hicieron entrevistas con él y que está en libros que él escribió. Si él lo dice, yo le tengo un gran % de veracidad. Le doy peso a lo que él dice por sus cualificaciones. Si él es un desinformante o era un desinformante antes de morir, yo desconozco. Ahora, si él no lo era, la información que le da es increíble. Y espero que paulatinamente yo pueda empezar a revelar las cosas que él ha dicho, las cosas que él dijo antes de morir. Tenemos una pregunta por aquí a través del Facebook Live. Nos pregunta José Sánchez. ¿Se habrán hecho pruebas del TRB3 en Puerto Rico? Antes se veía mucho
Antes se veía mucho el triángulo en los cielos de Puerto Rico, dice José Sánchez. Gracias, José Sánchez. Muy buena pregunta. Si se han hecho pruebas allí, desconozco. Ahora, de que el triángulo ha volado por encima de la isla montones de veces, montones de personas lo han visto. Yo se los digo desde ahora, esos triángulos no son extraterrestres. Esos triángulos son de las Fuerzas Armadas norteamericanas, de proyectos oscuros, como se llaman. Y si han hecho, si hicieron lo que se conoce MILLABS, que eso es otra cosa que tenemos que hablar, que ocurrió en esos 50 años, donde aparecieron abducciones de militares que estaban requiriendo personas y haciendo abducciones, pero que eran por los militares, y que aparecieron también abducciones de militares y aliens juntos, extraterrestres juntos, y que hay hasta un libro escrito de una abducción que se hace en uno de esos triángulos negros. De eso podemos hablar anteriormente. Yo espero haberle podido contestar la pregunta al señor, y es muy bueno que se enteren en Puerto Rico de que pues ese triángulo tiene procedencia, tiene tecnología de afuera, pero también de aquí, y que los que lo vuelan son los de aquí. Carlos, ¿tienes alguna otra pregunta o pregunta del público acá? Bueno, hasta el momento no, en el chat no estoy viendo aquí preguntas. El tema es vasto y da para mucho. La importancia de este confidente, de los confidentes. ¿Cómo podemos saber realmente, Héctor, la veracidad de cada uno de ellos en sus testimonios? ¿Queda en nosotros creerle o no creerle? Hay que investigar también sus credenciales. ¿Qué tú recomiendas? Bueno, yo les recomiendo que nada de lo que yo digo lo crean. Primero que nada, que lo rebusquen. Ahora, deja ver si tengo por aquí. No me preparé, no tengo documentos aquí, pero en términos de Tompkins, hay documentos que enseñan, hay personas que están vivas todavía. Un compañero que trabajaba con él, que era ingeniero, que atesta que lo que dice Tompkins es verdad. Una persona también de mucho pedigrí, que mencioné el nombre, lo tenía escrito por aquí, que lo pueden buscar, Robert M. Wood, graduado de la Universidad de Cornell, trabajó con Stanton Friedman, físico e ingeniero, que trabajaba en Douglas Aircraft y trabajaba en todas estas compañías, y que trabajó para el gobierno y para algunas de esas compañías para desarrollar sistemas de propulsión en base a los platillos voladores. Y él lo dice. Hay hasta una entrevista en donde están Tompkins y él dice que se asignó dinero y se trató de hacer un sistema de propulsión en base al magnetismo, pero que ya estaban casi por llegar y cejaron el programa. Y él atesta de que todo lo que dice Tompkins en los libros de él y en las entrevistas, y él se encuentra en una de las entrevistas con Tompkins, de que todo eso es verdad. Y eso es lo único que tenemos, como le estaba explicando al principio, que desde el 69 hasta el día de hoy, lo único que tenemos que se le puede dar veracidad son personas que cuando tú vas a chequean que trabajaron en los trabajos que dicen, que trabajaron dentro del gobierno, que hay personas que trabajaron dentro del gobierno que atestan que lo que él dice era verdad, etcétera, etcétera. No hay casi documentos, porque las Fuerzas Armadas dejaron de tener relaciones públicas con el pueblo cuando cierran Blue Book. Y lo único que tenemos que podemos constatar de que habían programas, de que estaba ocurriendo todo eso, son esos confidentes. Si tú te vas por los casos de que la gente habla, tú no puedes constatar absolutamente nada de lo que está pasando. Te tienes que ir a buscar a los confidentes que trabajaron con el gobierno.
Esos son los únicos que tú puedes constatar de que estas cosas que estaban pasando y que están pasando y que la gente estaba hablando y que habla todavía, que eran verdad y que el gobierno estaba envuelto en ellas. Que ese es el tema hoy en día, de que los aliens han estado aquí desde los años de las guácaras, de que han trabajado con el gobierno y que trabajan con el gobierno, de que tenemos tecnología alien aquí en los Estados Unidos, en las naves, y de que toda esta cuestión de las abducciones y todo eso, que el gobierno y los aliens estaban trabajando juntos. Y todo eso se sabe por los confidentes. Y es la única fuente que tenemos. Y pues hay que irse al pedigrí de ellos, comprobar que ellos son gente que no le favorece hablar por la posición que tienen en el mundo. Como digamos Paul Heyerdahl de Canadá, que él era el secretario de la defensa en Canadá. Decir que hay aliens y que hay naves y que los Estados Unidos las tienen y todo eso, eso no es una cosa que a él le beneficia. Pero él lo dice en cualquier sitio, ha ido al Congreso, ha hablado en el Congreso, ha hablado en diferentes lugares y es una persona seria que era, digo, a menos que en Canadá elijan idiotas, Paul Heyerdahl era el secretario de la defensa. Está Nick Pope, que trabajó con la Secretaría de la Defensa en Inglaterra. Y él habla de todas estas cosas desde adentro. O sea, que esa es la única fuente de información que tenemos. Y es lo mismo que ahora mismo con Luis Elizondo. ¿Qué documentación ha enseñado Luis Elizondo? Ninguna. Hay que creerle. ¿Por qué? Porque él era el director de allí, él estaba trabajando allí, se puede constatar eso. Está trabajando con un montón de científicos y de gente que se puede constatar eso. By the way, ahora me acordé, no me acuerdo del nombre de la persona ahora mismo, pero mucha gente no sabe esto. Y yo voy a hacer el research y les voy a entregar la información que yo consiga. Y con eso cerramos, Héctor. Oh, se acabó. No, pero con esa información que nos vas a dar. Oh, el grupo de NEEDS, que fue el primer grupo que organizó Robert Bigelow, uno de los científicos que estaba allí murió en una circunstancia rara. De eso nunca se ha hablado por ahí. Yo voy a encontrar la información, se las voy a dejar saber. Aquí en Paraterrestre, lo que yo hablo y lo que hablamos es la verdad. Aquí no hay especulación, aquí no hay cuentos de carreteros. Lo que estamos tratando es de que la población de habla hispana se entere de cuál es la verdad que hay detrás de esto y que nos unamos en una coalición para hacerle presión al gobierno de los Estados Unidos que abra sus archivos y deje saber no solamente a los americanos la verdad de todo esto, sino al resto del mundo. Muchas gracias por oírme y que tengan buenas noches. Y así, pues, con esas palabras nos despedimos. Le agradezco al señor Jusino que nos acompaña esta noche, toda esa información, y es una información sumamente importante, una información que motiva al activismo a levantarse y exigir que esa información salga a la luz de una vez y por todas. También le doy las gracias a mi amigo Carlos Delgado, que está aquí con nosotros como todas las noches, también aportando con sus preguntas e indagaciones claves para entender más este misterio. Quiero recordarles antes de despedirnos, amigos, que siempre vean, si no se ha suscrito al canal, hágalo, presionando el botón rojo que diga suscríbase, y también una vez lo haga, pues le da también el clic a la campana para que cada vez que salga un video por YouTube le notifique inmediatamente. Y a nuestros amigos que nos sintonizaron en esta noche en Facebook Live, muchas gracias también por sus preguntas y por estar aquí siempre con nosotros, siempre fiel a nuestra programación. Le adelantamos que en las próximas semanas estaremos llevándole más entrevistas y más series como esta, con mucha más información, específicamente ahora hablando del tema de los whistleblowers, los confidentes o denunciantes, ¿no? Así que con esa nota nos despedimos y hasta la próxima, amigos. Muy buenas noches. Buenas noches. Amigos, muchas gracias por sintonizarnos. Si les gustó el pasado video, le pedimos por favor que se suscriban a nuestro canal Paraterrestre en YouTube, pulsando el botón de suscribirse. Así usted recibirá de primera mano los mejores videos y la mejor información respecto a estos temas de la conciencia, el misterio y otros temas de interés para ustedes. También le pueden dar clic al botón
del icono de la campana para que usted reciba notificaciones de nuestros nuevos videos.